Shalom, shalom, y como lo prometido es deuda, estaremos subiendo esta segunda parte del tema el ayuno, preguntas y respuestas, un tema muy profundo, muchas preguntas, muchas interrogantes, y a través de esta segunda parte, la primera parte fue buena y esta segunda parte será mucho mejor. Amén. Shalom, shalom. Vamos a la siguiente pregunta. Si una persona tiene que tomar su medicamento en la mañana, pregunta que ¿cómo ayuna? Sí, las personas que tienen que tomar, me ha pasado que me han indicado algún medicamento por alguna razón y estoy en ayuno. Las personas, usted puede tomar, hay una Bebidas. té sin azúcar. Usted se bebe una taza de té, si necesita tener el estómago un poquito más saturado, 2 tazas de té sin azúcar y se toma su pastilla. De hecho, estamos en un proceso de ayuno y yo tenía que tomarme una pastilla esta mañana que me dijeron 2 pastillas que tenía que tomarme en este mes porque vamos a muchas naciones y a veces el agua de diferentes lugares me afecta y cuando llego tengo que tomar un medicamento porque adquirí algún parásito del agua por ahí y me dieron 2. Entonces me tomé una en la mañana con una taza de té caliente sin azúcar, que es pura agua. No es de que ya rompió, porque hay gente que te va a decir, ay, si te tomaste una taza de té sin azúcar, ya rompiste el ayuno. Científicamente está demostrado que su cuerpo sigue en ayuno si usted se toma cualquier cosa que no contenga azúcar, que no sea comida. Entonces, usted está en un sacrificio que Dios lo está viendo y usted le dice al Señor, porque el ayuno es un acuerdo que usted hace con Dios. Daniel no hizo un ayuno, el ayuno de Daniel no fue que él dijo no voy a comer 21 días, no, él no comió manjares delicados, no comió carne, no comió arroz aquí como decimos, pero él comió legumbres a las 6 de la tarde, comía legumbres y cosas sencillas. Es un acuerdo que usted hace con Dios. El día anterior usted le dice, mira Señor, yo voy a hacer un sacrificio de ayuno. Me tengo que tomar este medicamento, yo me voy a tomar esta taza de té caliente para poderme tomar el medicamento y luego yo continúo mi ayuno. Hay otras personas que dicen, Señor, mi sacrificio o mi ayuno será comiendo lechugas. Voy a comer lechuga a tal hora y me voy a beber mi medicamento y voy a continuar orando y buscándote. Ese es mi sacrificio de ayuno, un ayuno estilo el de Daniel. Así que la gente que tiene esos problemas de salud, Dios no es como el ogro que te dice mátate porque no, Dios entiende y Dios ve la intención. Cuando a mí me tocaba ayunar embarazada, que entraba en unos procesos de ayuno a veces de 3 días, comiendo una vez al día con el barrigón, yo le decía al Señor, mira, voy a hacer 3 días de ayuno. A las 12 del mediodía yo me voy a comer un plato de lechuga y hojas verdes y a las 6 me voy a comer otro plato de lechuga y hojas verdes con agua, porque mi bebé comenzaba a patear y ya usted sabe que uno tiene que tirarle algo a la barriga. Y yo hacía mi ayuno y Dios me respondía y la mano de Dios se movía, porque Dios no te va a poner un sacrificio. Dios no quiere que te mate. Dios quiere ver tu intención, tu deseo. Y ahí tú haces el acuerdo de sacrificio que vas a hacer con el Señor. Hay gente que te va a decir que son muy, no, mejor no ayunes porque ya lo rompiste después que te bebiste esa agua. Para Él. Si yo me hubiera llevado de la gente, a mí me decían, ¿usted cree que Dios escuche ese ayuno? ¿Usted es harto de agua? Digo, ajá, va a ver al ratico, ahí estaba Dios respondiendo, porque Dios no es como los hombres, tienen que desarrollar una conexión con Él y Él conoce y ve tu situación. Amén, amén. La siguiente pregunta. Bueno, hay una persona que preguntó. Dice alguien, cuando estoy ayunando unos minutos antes de entregar el ayuno. Alguien dijo, sí, cuando estoy ayunando y unos minuticos antes, dice, antes de entregar el ayuno, me harto un pan, le doy una mordida a un pan, ¿se cae el ayuno? No diría como que se cae el ayuno. Lo que sí no debes hacer con Dios un acuerdo que no puedas cumplir. Si ya tú sabes que tienes la debilidad y de verdad no puedes hacer el esfuerzo de alejarte del pan, porque una opción sería no tener pan en la casa cuando vayas a ayunar. Pero si no lo puedes hacer, lo que puedes hacer al hacer tu compromiso con Dios es no poner una hora fija de entrega.
Es decir, Señor, voy a estar ayunando aproximadamente hasta las 6 de la tarde. Ya tú sabes que a las 5:55 te mordiste el pan. Pues tu conciencia no te va a decir, dijiste hasta las 6 y ya comiste antes de tiempo. Sino que vas a decir al Señor, voy a ayunar. Y de 5 a 6 por ahí estoy entregando. De 5 a 6, la hora final, ya tú sabes la que te vas por ahí, lo hago yo porque a veces me tambaleo en la última hora. Y digo, Señor, de 5 a 6 estaré ayunando. O sea, terminando el ayuno de 5 a 6. Si comí a las 5:05 bien, si comí a las 5 y si llegué a las 6 bien. Y a veces me voy de las 6 para allá arriba y no he podido comer y bien. Así Pastor, que... esta pregunta es muy seria. ¿Cuántas horas debo ayunar? Las horas de ayuno va a depender de varios factores: tu salud, tu resistencia física. Yo tengo una hija aquí bien flaquita que pasa hasta las 12 y a las 3 de la tarde en ayuno y ya está así que se le ve la muerte en la cara. Tengo otra que pasa 3 días pisado y usted no le ve como que está ayunando. Va a depender mucho tu condición. Vas a evaluar tu condición porque Dios no quiere que te mates. Dios va a analizar tu condición. Yo tengo un cierto nivel de resistencia al ayuno. Hay hermanos que vienen y dicen a veces, pastora, voy a ayunar, voy para allá, nos vamos a cerrar con ustedes o lo que sea. Digo, bueno, nosotros lo vamos a hacer hasta tal fecha y hasta tal hora. Ya de ahí usted come a la hora que usted entienda que pueda aguantar. Entonces va a depender. Si eres una persona muy débil y que tu consistencia física no es muy tolerable al ayuno, tienes algún problema, tomas medicamento, estás enfermo, es bueno que planifiques ayuno hasta las 12 del mediodía, que es casi ayuno para niños, o hasta las 3 de la tarde, no más. Ahora, si puedes hacer un día 24 horas, gloria a Dios. Ahora, si la persona está fuerte, tiene el tiempo, tiene la resistencia y tiene la demanda del cielo, porque Dios te lo pide. Puede estar debilucho, muriéndote, y si Dios te lo pidió, pues te va a dar la fuerza. Entonces esta persona puede decir, voy a hacer 15 días de ayuno hasta las 6 de la tarde. Lo puede hacer trabajando, lo puede hacer en los primeros días, te va a dar. Pero luego te acostumbras que ya hasta se te olvida que tienes que comer, y cuando terminan los 15 días ya tú dices, hoy me toca comer. Y lo tienes ya muy habituado el cuerpo al ayuno. Va a depender de tu demanda espiritual, de tu condición física. Y tú vas a analizar. Y laboral también. Y del nivel de trabajo que tienes. Porque no es lo mismo una persona que trabaja cargando blog acá en Dominicana a una persona que trabaja en una oficina. Se le diría al que trabaja en la oficina, pues tírate hasta las 6, estás ahí sentado. Pero el que está tirando blow en el sol, se está deshidratando, puede desmayarse más rápido. Entonces tú vas a hacer un análisis de tu vida laboral, tu condición y tu situación, y dices, bueno, yo puedo ayunar hasta tal hora, y ahí voy a ir subiendo despacio, a medida o cuando esté libre. La gente que libra, tiene 3 días libres, voy a coger un día 24 horas para ayunar en la presencia de Dios, te tranca en un cuarto y te olvida del mundo. Lo pueden hacer así. Esta pregunta es demasiado importante, y es que dice, ¿desde qué hora yo puedo comenzar a ayunar? Esa pregunta es importante. Va a depender mucho de desde qué hora quieres comenzar a ayunar. Normalmente acá iniciamos desde las 12 de la noche del día anterior. He conocido personas que se levantan a las 5:40 de la mañana a comer porque van a iniciar un ayuno a las 6 de la mañana. No, así no. Fue el tipo de sacrificio que él hizo con Dios, o el tipo de acuerdo que hizo con Dios. No es del todo aconsejable, es más como una pequeña trampa, pero si Dios se lo recibe, ¿quién soy yo para decir que no? Entonces... Sí, pero a mí me pasó algo parecido. Yo iba a hacer, creo que fue al principio, iba a hacer 3 días, y preparamos un guiso, pero un guiso, y nos dimos esta llenura, una llenura fuerte. O sea, para poder contrarrestar esos 3 días, pero entonces me pasó algo, y fue que el primer día amanecí con el tránsito intestinal acelerado, o sea que todo lo que me comí tempranito ya, entonces no pude hacer trampa, pero esa misma tarde recuerdo que tuve una experiencia donde el Señor como que me tocó,
y ahí no me dio hambre los demás días. En una ocasión nos encerramos, éramos un grupo de personas y entre ellos estaba el hermano mío, en ese tiempo era cristiano y era un poco casi un adolescente, y él estaba, íbamos a entregar a las 6 de la tarde de ese día, ya teníamos 3 días sin comer, y él está frente al reloj meneando un pie, mirando el reloj, y yo le digo, aléjate del reloj, y él va y me mira y me dice, manita, y si yo adelanto la manecilla y lo pongo a las 6. Digo, muchacho, aléjate del reloj. Y estaba loco por acelerar la hora para decirle a Dios, mira que aquí son las 6. Digo, no, Dios va a ver tu intención. Es bueno, aquí yo inicio a las 12 de la noche del día anterior. A las 12 de la noche del día anterior. Y ahí pues decido el tiempo que voy a estar en ayuno. A veces puedo comenzar a las 6 de la tarde. Sí, a veces si decidimos hacer un sacrificio nocturno, lo que hacemos es no cenar y seguir corrido desde las 6 de la tarde hasta el otro día, hasta las 6. 24 horas. De 24 horas. Pero eso va a depender de cómo tú lo planifiques, cómo se ajusta a tu estilo de vida, a tu estilo de trabajo y a la demanda que Dios te hace. Hay gente que Dios le dice, te quiero que ayunes 3 días corrido todos los meses. En nuestro caso lo hacemos prácticamente todos los meses corrido, y luego ya el proceso de ayuno semanal, pues vas a elaborar tu plan de oración y ayuno, pero tiene que ser una vida. Así como tú vas a trabajar todo el tiempo, todos los días, de todos los meses y de todos los años, esta semana mis 2 días de ayuno, en un momento va a ser por un propósito, en otro por otro. Si en una semana no tienes propósito, ayuna y ora por las almas, por la salvación de los perdidos, porque siempre vas a encontrar una razón verdadera por la cual ayunar, pero todas las semanas debes tener un propósito de ayunar. Amén. Dice que la pregunta, estamos casi en la recta final, ¿puedo ayunar por santificación y mi liberación? Sí, puedes ayunar por tu liberación y por tu santificación. Eso lo estuvimos diciendo al principio. De hecho, cuando yo me convertí al Señor, durante varios años, casi 7 años, mi ayuno y mi oración era libértame, límpiame y transfórmame. Hasta que yo no sentí una transformación. De hecho, todavía oro y ayuno por transformación, porque cada día debemos ir creciendo y cada día debemos ir mejorando. Alguien dice ahí, ¿cómo es un día de ayuno? Un día de ayuno es un día donde el día anterior oraste a Dios con un propósito que tienes. Bueno, quiero que Dios haga algo en mi vida, que me quite este carácter, que me ayude a controlar, un ejemplo, esta lengua. Y desde el día anterior, a las 12 de la noche que hiciste esa oración, ese día te vas a levantar, no vas a comer comida sólida, ni vas a beber jugo, ni vas a beber leche, ni conflé, ni vas a beber café. Y ese día vas a seguir y solo vas a tomar agua hasta la hora que planificaste entregar. Un ejemplo que dijiste hasta las 6 de la tarde, pues a las 6 de la tarde será tu primera comida. La gente que hacen ayunos corridos, largos, 3 días corridos, sin comer 3 días. Cuando decimos corrido, estamos diciendo que no comió nada en 3 días. Cuando vaya a entregar, usted tiene que entregar con un caldo sencillo, con algo suave, un té, un jugo, un caldo, porque si se traga un trozo de pan o algo duro, le puede dar una mala reacción a su estómago. Okay. La otra pregunta. Dice, ¿puedo ayunar para recibir el don de hablar en lengua? Sí, la Biblia dice que debemos orar y pedir por los dones. De hecho, muchos dones, hay gente que ha recibido muchos dones, por eso el apóstol Pablo dice, procuren los mejores dones, pero sobre todo que profeticen. O sea que hay dones que tú lo traes innato, que Dios te lo dio como regalo, y hay otros que tú los puedes pedir y Dios también te los otorga, así como te otorgaría sabiduría a cualquier otra cosa. Ok, la última pregunta de la noche, porque hay una que pidieron, que te voy a decir que hay una que es mía, porque yo no he hecho pregunta mía. Dice, ¿puedo tomar agua en el ayuno? Sí, a menos que Dios no te diga que lo hagas sin tomar agua, es recomendable tomar agua. Ahora, ¿en qué tipo de ayuno es recomendable tomar agua? En ayunos largos, porque si usted va a hacer un ayuno hasta las 12 del mediodía
y no tiene ninguna condición de enfermedad, aunque hay ayunos hasta las 12 que la gente dice, bueno, lo voy a hacer hasta las 12, es sencillo, yo trabajo, me levanto, no como hasta las 12, aquí decimos hasta las 12, hay países que comen a las 2 de la tarde, o a las 2 donde coman a las 2 el almuerzo, o a las 3 donde almuercen a las 3, y usted dice, bueno, pero lo voy a hacer 40 días, créanme que le va a dar ahí, es duro, prefiero hacer 3 días corridos completos sin comer, a hacer 40 hasta las 3 de la tarde. Amén. Entonces, sí puede tomar agua en ayunos largos. Si es un solo ayuno que vas a hacer hasta el mediodía, 3 de la tarde, 4 de la tarde, no es necesario tomar agua. amén. Entonces ahora voy a hacer la pregunta yo como entrevistador. Pastora, ¿cuántos tipos de ayuno hay? O sea, porque sabemos que hay un ayuno para esto, pero ¿cuántos tipos de ayuno hay? ¿Y cuál usted me recomienda para, por ejemplo, para esto, para lo otro, etcétera, etcétera? Bueno, hay ayunos como el ayuno de Daniel, que era un ayuno un poco sencillo, no era tan drástico, donde él no comió manjares delicados, ese fue su sacrificio, no comió manjares delicados, en otras palabras, lo que solía comer no comió, comió ensaladas, un caldito, una cosa así, fue lo que comió durante los 21 días a la hora que planeó comerlo. Y está también el ayuno como el que hizo Jesucristo, 40 días y 40 noches sin agua, que ese no se lo recomiendo, excepto a los iluminados que están por allá, que Dios le dice, porque Cristo no fue a ayunar 40 días y 40 noches. A Cristo, el Espíritu de Dios, lo llevó a ayunar 40 días y 40 noches. Observe que después de los 40 días y después de las 40 noches fue que tuvo hambre. O sea que Dios se encargó de ese ayuno. Y hay gente que Dios le ha dicho, hazme 40. Bueno, pasó con Elías. Igual con Elías. Entonces Dios se encarga de sostener tu cuerpo. En una ocasión Dios me movió a un ayuno muy fuerte y Él sostenía mi cuerpo. De hecho, tuve varias experiencias donde ángeles venían, me inyectaban y en una ocasión me dieron a tomar algo que parecía una especie de jugo, pero increíblemente me dieron, yo estaba casi al borde del desmayo en el suelo, estaba que ya ni me paraba de ahí, de lo fuerte que me estaba dando el ayuno. Y cuando me dijeron abre la boca y me dieron ese jugo, yo me paré de ahí, comencé, amanecimos esa noche en el monte clamando, voceando y seguimos ese ayuno como que teníamos una energía y una fuerza. Y fue después del 4 días corrido de ayuno. En esa temporada duramos 7 días corridos sin comer y sin beber, y el Señor al 4.º día me dio un jugo que si yo encontrara ese jugo, mire, tremendo. Tuve la experiencia que me dieron el jugo, me paré de ahí y más nunca tuve debilidad. Así que Dios te puede mover. Hay ayunos simples, hay ayunos de mantenimiento, como le dije, 2 días a la semana, hasta tal hora, por mi vida espiritual, para mantenerme con vida, porque necesito comer, porque el creyente que no ayuna y no ora está muerto espiritualmente, su espíritu duerme. Dios puede pasarle por el lado y ellos no se van a dar cuenta, Dios puede hablarle y ellos no lo van a escuchar, porque su espíritu no está vivo, no tiene vida. Tu espíritu vive, tu espíritu revive, tiene fuerza, tus oídos espirituales se abren, tus ojos se abren con el ayuno y oración. Entonces, para mantenerte vivo, tienes que comer. Es como que un médico te diga, para tú mantenerte vivo, tienes que comer por lo menos 2 veces al día. Si bajaste de ahí, te vas a ir secando hasta que te mueres. Entonces, así mismo en la vida espiritual. Ahora, los que van a guerras espirituales, ya ahí Dios lo va a guiar a los niveles de ayuno que tienen que entrar. Los que tienen procesos de pleito fuerte con el enemigo, que ellos dicen, no, y a mí no me alcanza con medio día de ayuno. Yo tengo que entrar fuerte. Cuando yo me convertí, tuve que entrar muy fuerte porque mi nivel de ataque era alto. Y yo tenía una resistencia que para mí pasar medio día de hambre no era hambre. Ya hablaba de hambre cuando iba de un día para allá. Entonces yo podía entrarme 3 días, 4 días, 7 días siendo nueva creyente, 40 días hasta las 6 siendo nueva creyente, porque el nivel de guerra que tenía era muy alto, pero también tenía una resistencia un poco alta. Amén. O sea que a veces el ayuno va a ser dependiendo la demanda. Que por ejemplo, supongamos que yo ayuno hasta las 6 y ni hambre me dio, no sentí nada. Sí. Alguien me hace una pregunta. Sí, se mejoran los sentidos espirituales, el discernimiento, la visión y la audición, porque tenemos oídos espirituales. Puedes escuchar cosas que al oído humano no se escucha, como alguien gritando en otra nación por auxilio. Hasta el olfato se agudiza. El olfato se te agudiza. Puedes oler
un trabajo de brujería que le están haciendo a alguien a distancia y lo hueles, llegas a un lugar y te huele a pecado, te huele a... Es algo fuerte, pero se abren tus sentidos espirituales, el ayuno hace eso. Algo que tenemos que tomar en cuenta, que alguien escribió ahí en los comentarios, es que el proceso de ataque luego del ayuno. Tenemos que observar que Cristo mismo nos dio ejemplo, que cuando Él terminó su ayuno, quien vino a Él no fue Dios, quien vino a Él fue Satanás para tentarlo. Luego que sale de un proceso de ayuno, cuando Moisés baja del monte de su gloria, de su ayuno, bajó revestido y venía así que deslumbraba, él se topó allá abajo con el mismo diablo, se topó con el becerro de oro. Y cuando él vio a esa gente adorando ese becerro, Moisés agarró esa tabla escrito con el dedo de él y le dio un estrellón. Moisés le dio un pique que acabó con el mundo. Entonces, en una ocasión, el Señor me dijo: Beatriz, no hagas como Moisés, porque yo salía del ayuno y el enemigo me esperaba con los guantes y yo no podía tener control, peleaba y discutía. Y me dijo: no hagas como Moisés. Digo, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Me dijo que con una ira rompió las tablas escritas con el dedo de Dios. Yo le dije: Señor, pero él volvió y recuperó las tablas. Y el Espíritu Santo me dijo: pero tuvo que volver a hacer 40 días y 40 noches. Y la segunda tabla no la escribí yo, la escribió él. O sea que no eran, aunque tenían el contenido similar, no eran la misma tabla. Una cosa es algo escrita por un autor poderoso y otra cosa es alguien que le escriba yo. Una tabla que le escriba yo. Eran escritas por el dedo de Dios, la que él rompió. Cuando él regresó al monte, pensando que Dios le iba a decir: ven, yo le escribo de nuevo, tranquilo. Dios le dijo: no, yo te voy a dictar, ahora escríbelas tú. Y no era sencillo escribirla, era tallada en piedra. Y a Dios tal vez le resultó fácil tallarla, pero Moisés tuvo que picar piedra para poder tallarlas. Entonces, eso va a pasar. Cuando sales de tu propósito de ayuno, que tu espíritu está fortalecido, el enemigo va a querer quitarte lo que recibiste en ese momento, porque puede ser que tú no entiendas que hayas recibido nada, porque saliste del ayuno y no pasó nada, no sentiste nada, Dios no te dijo ni pío, y tú crees que pasaste 3 días de hambre, pero de repente pasa el tiempo y comienzas a ver el resultado de lo que recibiste en ese ayuno, porque hay niveles de conocimiento que Dios transmite a nuestro espíritu, que a veces tú sales del ayuno y tú no recuerdas que no, ninguna revelación, nada, Dios no me dijo nada, y después comienzas a ver el resultado y la mano de Dios a causa de ese ayuno. Amén. Señores, mis hermanos en Cristo, este tema del ayuno es demasiado profundo. Entonces, si tienes preguntas, si tienes tela por donde cortar, todavía yo tengo muchísimas preguntas que hacerle a mi amada y veo que siguen haciendo preguntas, pero ya se nos fue el tiempo. Pero para contestar una pregunta que hizo una persona al principio, fue que quería que tú le contaras alguna experiencia a través de tus ayunos, alguna experiencia que tú recuerdes a través en medio de un ayuno. Y con eso concluimos. Alguien me pregunta que si alguien se puede endemoniar cuando ayuna solo. Si autoliberte mismo. Si la persona tiene un problema de atadura, al exponerse a un ayuno, los demonios se van a revelar. En ese momento lo que tienes que hacer es orar tú mismo por ti mismo y reprender al mismo pájaro, porque el enemigo no va a querer que tu carne sea sometida. La persona, si está libre, no se va a endemoniar. Pero si no está libre, si hay algo dentro de él que él no se ha percatado que está ahí, se puede manifestar y esa persona tiene que estar listo para orar. Alguien preguntó cómo vencer. Tienes que estar alerta. Cuando tú sabes que tú saliendo de tu casa hay un ladrón acechándote, tú no sales así mirando para arriba de que no. Tú sales alerta. Salí del ayuno, sé que viene. Y cuando sabes que viene alguien a discutirte, no estoy en discusión. Viene alguien con un problema, te alejas porque tú estás alerta. Ya tú sabes que él va a venir. Entonces es lo único que tienes como ventaja, saber que viene y que tú no vas a ceder a su tentación. Va a venir con discusión, va a venir con problema, va a hacer lo que sea, pero tú vas a hacer lo que sea para mantenerte en paz. Es la única manera de vencer. Amén, amén. Entonces la pregunta, ¿alguna experiencia que hayas tenido en medio de un ayuno, de que ayunaste y en ese ayuno Dios te dio esto, experimentaste una experiencia? Sí. Vamos a terminar. Bueno, he tenido muchísimas experiencias en medio de un ayuno, entre ellas un testimonio que ya he contado en las redes, donde Dios me dijo: ve y reprende la muerte, cuando mi padre estaba muriendo. En ese momento fue un ayuno duro, porque yo tenía mis 2 hijos pequeños y el varón, que ahora es grande, era súper tremendo.
y una de mis niñas se me enganchó, aquí decimos enganchar, en la espalda, y me agarró la cola y estaba jugando a caballito conmigo mientras yo estaba en el suelo llorando. Y en medio de ella saltar encima de mi espalda y la otra jalarme por un pie y yo estar en medio de ese escenario, ahí Dios me habló y me dijo: ve y reprende la muerte, porque le voy a dar 15 años más de vida a tu padre y le voy a dar vida. Y Dios hizo el milagro en mi padre, que el testimonio está por ahí en las redes, muy tremendo el milagro que Dios hizo. Estaba para morir de cáncer. En otra ocasión estaba ayunando y orando y el Señor me mostró que llegó un ángel donde yo estaba y yo tenía unos cuantos niños en las manos y él se me acercó con los niños en la mano y me dijo: ¿los quieres? Y yo le dije: no quiero, yo tengo demasiados muchachos, yo tengo 3 muchachos y para colmo en los sueños me sueño que tengo 2 muchachos, o sea que tengo 2 ministerios encima y cuando se manifiesten me van a dar problemas. Yo le digo al ángel y él me dice: qué lástima, porque este se llama prodigio, este se llama señales y este se llama milagros. Y yo le dije: espérate, pero no te lo lleves. Y él me dice: esos son dones que las personas que los tienen no los quieren ni lo van a utilizar y veníamos a entregártelos a ti. Y yo le dije: pásamelo, que yo me lo averiguo con ellos. Y agarré mis muchachos y cuando yo salí de ese ayuno, Dios comenzó a sanar gente y a hacer milagros. O sea que Dios me entregó dones que no tenía en medio de ese ayuno. Amén. Y hay una pregunta que ya vimos que esta es demasiado importante y con esta sellamos. Ya, por favor, ya no pregunten más. Le prometemos que vamos a hacer una segunda parte porque veo que hay muchas preguntas, de verdad. Yo tengo preguntas. Y fue que alguien hizo la pregunta: ¿cómo yo sé qué señalar? ¿Cómo yo sé que necesito ayunar? ¿Cómo yo sé que en verdad ya es tiempo de que ayune? Bueno, cuando la persona está que no logra conectar con Dios, que se siente vacío, que se siente desesperado, no puede orar, está súper afanado, agobiado, problemas sencillos te vuelven loco, siente que quieres abandonar todo y salir corriendo, hay que cerrar todo y trancarte con Dios para salir de ahí renovado. Ahora, no esperes estar en ese estado. La gente que está en ese estado, tránquese rápido, créame que muchos problemas se resuelven usted trancándose con Dios. Pero los que no están en ese estado, manténgase, un equilibrio de vida con el Señor. Amén, amén. Muy bien. Bueno, pues bien, hemos llegado a la parte final. Dios bendiga ya mi vida, no mire más preguntas. Ya está bueno por hoy, te pasó la pregunta y respuesta. Demasiada información para una sola, para esta hora. Así que bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que han estado conectados. Los que vean este video próximamente, ¿verdad? Véanlo una próxima vez. Gloria al Señor, porque en verdad esto es aquí hay mucha tela por cortar el tema del ayuno, así que vamos a estar orando por cada uno de vosotros. Amén. Gloria al Señor. Alguien me preguntó que si se podía ayunar por varios propósitos. Yo recomiendo a las personas que no han tenido mucha experiencia de respuesta de Dios enfocarse en un propósito, porque es como decir: no has tenido respuesta, no estás acostumbrado a tener respuesta y te vas a enfocar en muchas cosas, no vas a ser efectivo. Toda la gente que fue en la Biblia donde Dios por un milagro llevaba un solo destino: ¿qué tú quieres? Recibir la vista. ¿Qué tú quieres? Justicia. Siempre tenían algún enfoque. Eso te va a ayudar a recibir respuesta, enfocar toda tu energía en algo que de verdad te afecte. Cuando yo comencé a orar por mi proceso de liberación, solo pedí a Dios por eso, solo por eso. En ese momento no estaba en los presos, no estaba en lo enfermo, yo estaba en ser libre. No podía ayudar a nadie hasta que yo no fuera libre. Entonces debes enfocarte, busca un propósito, algo que tú de verdad necesites. En el caso de la gente que dice: pero yo no tengo atadura, no tengo demonio, no estoy enfermo, pues ora y ayuna constantemente hasta que Dios se haga tu amigo. Ten ese propósito ahí: quiero ser tu amigo que me hable, que te me acerques, para que tú experimentes lo hermoso que es caminar con el Rey. Cuando el Rey camina contigo, las puertas se abren solas, todo fluye, la gracia de Dios fluye, la paz fluye. Ese sería un propósito inmenso, que puedes pasar años, el tiempo que te tome. Quiero ser tu amigo, hasta que Dios acceda a tu petición. Amén, amén. Estaremos orando. Amén, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, proclamamos tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, sobre cada vida que está conectada. En esta hora, Dios mío, las
vidas, Dios amado, que van a comenzar a ayunar y que los cielos se van a abrir. Aquellos que los ángeles lo van a visitar en medio de su ayuno. Aquellos que tu gloria se va a manifestar en medio de su proceso de ayuno. Aquellos que se levantan a ayunar para ver tu gloria, para estar en tu presencia, para tener vida. En el nombre de Jesús, activa a tus guerreros, Dios amado, para que tu gracia fluya. Proclamamos sanidad en esta hora, que se abra el discernimiento, que se abra la revelación en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Espíritu Santo se glorifique de una manera poderosa. Establecemos tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Obra de una manera especial, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.